Algunos datos para conocer aspectos centrales de la realidad latinoamericana. No vamos a hacer un recorrido integral, pero sí elementos para que usted tenga un panorama, ya que no es habitual encontrar la información. Por un lado, en un paso rápido, se observa una consolidación del andar de los gobiernos boliviano, ecuatoriano, nicaragüense y salvadoreño, entre otros. Bolivia, en particular, ha brindado una señal muy fuerte a nivel planetario hace 15 días atrás, como lo hemos visto en este mismo espacio, al congregar y de algún modo orientar al G77, 133 países más China, con sus propuestas. Y quería hacer una reflexión sobre esto, ¿no? El encuentro de estas 133 naciones con algunas de las más poderosas del mundo en Santa Cruz fue evaluado por el diario La Nación de la Argentina como una campaña electoral de Evo Morales. En Venezuela se ha terminado esta etapa de la desestabilización, del intento fuerte de los sectores oligárquicos internos y la injerencia norteamericana para golpear al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y hay una nueva etapa interesante en Venezuela. El gobierno ha tomado la determinación de ir a las bases de manera directa. El recorrido de Maduro y funcionarios es zonas populares, brindando respuestas inmediatas a requerimientos históricos. No es un tema menor, porque no lo está resolviendo la transición post-intento de golpe a través de lo superestructural, sino del contacto directo. Vamos a detenernos en dos casos singulares, importantes para la realidad latinoamericana, y no siempre bien evaluados en el orden informativo: Brasil y Colombia. En los dos últimos años, la potente economía brasileña ralentizó su desarrollo. Pero esto no originó desigualdades, porque el crecimiento acumulado en los 10 años previos logró un despliegue social muy importante, una incorporación potente de los sectores excluidos al mercado y un desarrollo industrial apreciable. Frente a las dificultades que se registraron en el último periodo, como señalábamos, el gobierno de Dilma Rousseff lo que hizo fue adoptar en los últimos días una serie de medidas, una batería destinada a reincentivar en verdad la producción y el mercado. Las decisiones básicamente son la flexibilización de la presión impositiva sobre la producción industrial, créditos blandos para la adquisición de máquinas herramientas, un tema stop and go que tiene cierta complejidad semejante a la Argentina, un aval para la adquisición de bienes de capitales en general, inclusive de transporte, y un impulso a las exportaciones a través del plan Reintegra, que es una suerte de lo que hemos conocido en la Argentina como prefinanciación. Esta incidencia del gobierno en derredor de la economía evidencia dinamismo, evidencia reflejos. En realidad no hubo un decrecimiento de la economía brasileña, hubo una falta de crecimiento rápido como lo había tenido en la década previa. Al tener reflejos es posible, sin llegar a una recesión, lograr equilibrar las cuentas internas. Sin embargo, al conocerse las medidas, surgieron voces que usted ya conoce, ¿no? Muy difundidas por las agencias internacionales, que indicaban la inquietud de los empresarios por la intervención del Estado en la economía y señalaban que las determinaciones de incentivación de las que estamos hablando podían determinar un incumplimiento de las metas fiscales de Brasil. Aunque ni siquiera habría que dar respuesta a esto, nos tomamos el trabajo de ver dónde estaba sentado el anuncio de Guido Mantega, que es el titular de Hacienda, y en realidad es de bajo costo financiero el flujo. El volumen de la economía brasileña permite niveles de recaudación para los cuales la inversión destinada a dinamizar el mercado interno es probable, es posible.
es necesaria en realidad, como sucede con lo que es la inversión social, no lo que los liberales consideran el gasto público. A partir de allí, esto no lo informaron los medios de comunicación. Estados Unidos hace rato nos lo contaron, viene preocupado por la intensidad del crecimiento brasileño en el sur del continente y del alineamiento internacional de la nación lusitana, ¿no? El acercamiento al UNASUR, la vertebración con Caracas y con Buenos Aires de esta alianza subcontinental y la presencia en el BRIC, donde además hay una potenciación con otras fuerzas, con otras repúblicas que tienen un Producto Bruto Interno muy apreciable. Esto explica, además de las informaciones que se han difundido continentalmente, la vergüenza de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras cosas también las imágenes que hemos visto en pantalla de aquellos medios que jamás se ocuparon de la situación social brasileña y en el Mundial 2014 están escandalizados con la situación, con los pobres en Brasil, y además reclaman que la inversión que se hizo para el Mundial se haga a nivel social. En realidad la inversión para el Mundial brinda ganancia, es infraestructura y turismo básicamente, y está contemplado. Por eso todos los países se pelean para hacer el campeonato mundial, por eso hay competencia para llegar al campeonato mundial. Si fuera un gasto donde el país invierte y no le vuelve nada de la ganancia, bueno, esto se explica más por el despliegue interno de dinamización del mercado interno y el alineamiento en el BRICS y en el UNASUR que porque hay pobres en Brasil. En realidad, en los últimos 10 años hay mucha menos gente en situación de miseria en la nación hermana, que dicho sea de paso para los argentinos, nos sacó de la zona de hipótesis de conflicto, en la cual fuimos eternamente los adversarios de la potencia brasileña. Y el otro tema es Colombia. Colombia es un asunto serio en América Latina. Ganó Santos, hemos dado la información aquí en la señal. Esto implica una apuesta por la continuidad del diálogo de paz en La Habana con la FARC. No está mal, pero Santos no ofrece soluciones económicas a Colombia. A pesar de cambios importantes en su filosofía, Santos arriba como uribista, ¿no? Pero ¿qué pasa con Santos? Se va dando cuenta a lo largo del camino que el liberalismo estricto puede llegar a damnificar la perspectiva de Colombia a nivel crecimiento y la acorrala en derredor del capital improductivo, que también tiene vínculo con el narcotráfico. Ahí elabora, junto en el mismo tramo que Tony Blair lo lleva adelante, la idea de la tercera vía, algo que nos suena bastante, pero no es lo que nos suena bastante, aunque lo parezca, porque es más progresismo liberal, sin modificaciones estructurales económicas de fondo que nacionalismo popular. De todos modos busca un cambio. En este último periodo prácticamente le cierra la puerta al uribismo y trabaja en dirección de la pacificación interna y la resolución de un par de situaciones. Básicamente el diseño de una nueva política agropecuaria que dé respuesta a los sectores del interior colombiano que han protestado agudamente porque son víctimas de la falta de vías de comercialización adecuada, de una rentabilidad adecuada, pero también de la violencia paramilitar que ha llevado, con la excusa de combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a combatir a todo intento de organización gremial en las provincias colombianas. Frente a esto, la determinación del pueblo de Colombia de elegir a Santos como presidente, de reelegirlo en verdad, es un hecho auspicioso para los pueblos latinoamericanos, auspicioso para el pueblo colombiano, pero que abre muchas dudas e interrogantes con respecto a los proyectos. Porque por un lado están las dificultades estructurales de las que hablamos, pero por otro lado está el origen mismo de Santos y la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que sigue generando un flujo de mercancías hacia el interior de la economía colombiana que no benefician al mercado local. Para eso Colombia tendría que volcarse sobre lo que se considera el eje del mal y tanta propaganda han realizado en la región,
básicamente las propuestas venezolanas, también las iniciativas ecuatorianas. Ahí estaría el destino creciente de la nación colombiana para ocupar un lugar de privilegio debido a su potencial estructural económico en América Latina. Veremos. Lo cierto es que en el continente el proceso de unidad no ha terminado, no hay crisis en el UNASUR, aun cuando existan, como vimos desde el comienzo hasta ahora, dificultades, pero esas dificultades están atravesadas por la voluntad de trabajar mancomunadamente y por un despliegue económico interno en cada una de las naciones que vale la pena considerar. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.